líderes. Que estas palabras de Torah sean para el Fuash Elema de nuestros líderes, que pronto podamos escucharlos sobre todo. Estamos en la parashá Kitizá. ¿Alguien sabe cómo se traduce la palabra Kitizá al español? Cuando leve. Okay. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua el Mashiach, también con el permiso del Rabbi Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición esté sobre él, también con el permiso acá del Rab Meir, del Rabanito y todos ustedes. Esta parashá nos enseña algo extraordinario. Para los que no saben las matemáticas, esta parashá enseña las matemáticas. Pero las matemáticas de la Torah, más no las matemáticas normalmente, como nos lo han enseñado cuando fuimos al párvulo, al kinder, cómo nos enseñaron a contar, utilizando este dedito, 1, 2, 3, 4, 5. Es la forma en cómo nos enseñaron a contar desde un principio. Pero la Torah contiene unas matemáticas muy diferentes. En la parashá de hoy dice Kitizá, cuando eleves. Cuando eleves quiere decir lo que, como citó el Rab en la mañana, el Zohar, la fuente máxima de la Kabbalah, inicia con una frase que dice de esta manera: la bendición dice el Zohar, la bendición solo se halla en lo que está oculto a la vista del ser humano. En lo que está oculto. El Meam lo es, citando al Zohar, dice de esta forma, que la bendición no puede hallarse en lo que se pesa, en lo que se mide o en lo que se cuenta. En tres cosas no se halla la bendición: en lo que se pesa, en lo que se mide o en lo que se cuenta. ¿Por qué? Porque Hashem Yitbaraj no lo podemos medir con una libra. Hashem Yitbaraj no lo podemos meter dentro de una medida. Y el Zohar dice que la bendición solo se halla en lo que está oculto a la vista del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que cuentas te produce angustia y la angustia te lleva a lo que es lo angosto. Y en la parashá de hoy dice, cuando eleves cabezas. Significa que para contar a los Bené Israel no se contaba como normalmente nos lo habían enseñado a nosotros, 1, 2, 3, 4, sino que había otra forma, como la Torah declara hoy, el medio shekel. Y el Código Real trae un evento que al parecer como que fuese un milagro. Cuando Yeshua llevaba muchos seguidores y todos tenían hambre, ¿cuántos panes le presentaron a Yeshua? ¿Y cuántos peces? ¿Y para cuántas personas fue alimentado? Si se supone que eran 5 panes, ¿acaso eso fue un milagro? ¿Es magia? No. Sino que Yeshua tenía el concepto de la Torah que iba vía los profetas, porque si nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42, el mismo suceso sucedió con el profeta Elisha, en donde nada más le trajeron 20 panes al profeta y le dijo de mantener a todas las personas. ¿Y cuántas personas estaban ahí? 100 personas. Y dijo el siervo, pero ¿cómo vamos a dar de mantener a 100 personas con 20 panes? El profeta le dijo, reparte los panes
Y está escrito: comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. ¿Saben ustedes dónde no reposa la bendición? Cuando lo contamos. Cuando contamos primero. Y a Hashem no se le puede medir. La pregunta acá es: ¿qué es lo primero que haces? Creo que acá todos trabajamos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos el cheque? Agarran el cheque, lo alzan, como dice Kitizá, bendicen al Eterno por el cheque, o primero lo miran. Primero lo miran. ¿Y saben ustedes qué dice la física cuántica? El que ve distorsiona la realidad. Y entonces cuando tú ves el cheque y te enojas porque empiezas a contar: pero si trabajé el domingo, trabajé el lunes, trabajé el martes y mi cheque está de tanto es la cantidad, ¿saben qué pasa? Distorsionamos la realidad, las cosas como son. Y cuando a Yeshua le llevaron solo 5 panes, le dijeron solo 5. Dijo Yeshua: tráemelos para acá. ¿Y ustedes creen que Yeshua contó los panes o no? ¿Qué hizo Yeshua cuando le dieron los panes? Kitizá, lo alzó, lo elevó. Dijo Yeshua: ustedes están viendo una matemática normal, pero yo no. Yo voy a ver, antes de contar, lo voy a elevar, y así la bendición tiene que estar acá. Y por eso dice el Zohar que la bendición no reposa sobre lo que ha sido contado, lo que ha sido medido o lo que ha sido pesado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros contamos antes de elevar al Eterno? Hacemos que la bendición ya no repose sobre el cheque, digamos. Pero muchas veces recibimos el cheque y contamos y decimos: pero yo trabajé tal día y tal día. Y después dices: aquí no me pagaron completo, me falta tanto. Y después, medio dolido el corazón, dices: bueno, voy a agradecer a Hashem por este cheque. ¿Ustedes creen que la bendición allega? La bendición no allega, porque estás medio dolido. Primero tienes que alzarlo, elevarlo. Y por eso la parashá de hoy dice Kitizá: cuando eleves, primero eleva, y después tienes derecho como a contarlo. Hasta incluso en el Maaser dudamos para sacarlo. Decimos: $80 es mucho, lo puedo utilizar para otras cosas. En realidad, en esta parashá aparece la palabra benatnu, como dijo el Rab en la mañana, y la palabra benatnu significa y darás, pero la palabra benatnu se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, para darnos a entender. Muchas veces dudamos para regresar el maaser, y en realidad el maaser es lo que nos ayuda a nosotros, es lo que nos sustenta a nosotros. Muchas veces hay personas que nos congregamos, se congregan en ya sea una religión, ya sea una iglesia, una mezquita o una sinagoga, les enseñan principios de un Dios infinito, pero en el momento de actuar, actuamos finitamente. ¿Qué pasa? Ejemplo, una fiesta, digamos Hanukkah. Llega la fiesta de Hanukkah y vinieron tantas personas, pero tal persona trajo 3 invitados y la otra persona trajo 5 invitados. Llega uno a la cocina y dice: no sé si la comida va a alcanzar porque ya vinieron 8 personas más. ¿Y qué es lo primero que hacen? Llegan, abren la olla, empiezan 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas piezas sobran? ¿Y sabes qué pasa? Distorsionas la realidad, y cuando cuentas quedó en lo finito y las cosas infinitas no funcionan. ¿Por qué cuando vienen más personas, agarras la olla y quizá elévalo, no lo ves, sino que primero bendice a Hashem? Y bendito sea Hashem que hay más personas.
pero muchas veces distorsionamos la realidad viéndolo, contándolo, poniéndolo un límite. Ello nos limita, eso es quitizar. Y por eso a Yeshua le trajeron 5 panes y dijo Yeshua, tú estás contando solo 5, pero yo dentro de 5 puedo ver hasta 5,000. Porque esa es la matemática de la Torah. Y Yeshua se estaba basando a través del profeta Elisha, porque los profetas conocían esos principios. Y por supuesto que Yeshua es uno de los profetas mayores también que conocía esos principios. Gracias. Entonces, cualquier cosa, quitizá, elevémoslo. Porque cuando tú elevas las cosas, la bendición reposa sobre ello. Así dice el Zohar. Y en esta parashá hay varios secretos que podemos encontrar. Y yo quiero compartir con ustedes hoy que está en esta parashá, y ya los niños lo dijeron en la mañana, cuando Moshe Rabenu bajó de la montaña, ¿qué pasaba con el rostro de Moshe Rabenu? El rostro de Moshe Rabenu resplandecía, dice Keren Or Panam. La luz de su rostro resplandecía. Y en el Código Real, Matillahu, capítulo 17, hay 4 versos que lo voy a leer y pongan atención a cada palabra que va a decir, porque de aquí esconden grandes secretos espirituales. Lo que se conoce, la famosa transfiguración, el Código Real lo llama el Ribi, recibe instrucciones directas de Moshe Rabenu y Eliyahu Hanaví. Dice capítulo 17, verso 1. 6 días después, Yeshua tomó consigo a Kefa, a Jacob y a Yohanan su hermano, y los llevó consigo a un monte alto para compartir con ellos privadamente. Verso 2 dice: y su apariencia le fue cambiada repentinamente, y su rostro se hizo brillante como el sol, y sus vestidos se transformaron en vestiduras blancas como de luz. Y he aquí aparecieron junto a él Moshe Rabenu, Eliyahu Hanaví, que le hablaban personalmente. Y Kefa, abriendo su boca, dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, y si lo permites, haremos una sucá para ti, otra para Moshe y otro para Eliyahu. Y dice el verso 5, mientras aún hablaba de estas cosas, una nube de gloria los cubrió, y he aquí una bat kol desde el cielo se oyó, que decía: este es mi hijo amado, en quien estoy sumamente complacido, a él oíd y obedeced a sus enseñanzas. El Código Real habla de que a Yeshua también su rostro brilló, pero lo que pasó con Yeshua fue aún mayor. Porque no solo fue su rostro, sino que sus vestimentas también. En el primer verso hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, y dice el verso 1, 6 días después. Siempre que la Torah dice que pasaron 6 días, está hablando de un evento sucedido antes. La pregunta acá, después de 6 días, ¿de qué? Y esta misma expresión lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 41, verso 1. Dice la Torah: Vayehi miketz shenataim yamim. Y al cabo de 2 años, el faraón soñó. Al cabo de 2 años. ¿Qué había pasado en esos 2 años? Yosef había confiado en el copero. Confió durante 2 años. Y el texto, lo que dice la Torah, lo mismo lo podríamos contrastar con lo que dice el Código Real 6 días después. Estas 2 expresiones son muy similares. Pero cuando el Código Real dice 6 días después, ¿qué habían acontecido en esos 6 días?
el Mashiach estaba revelando acerca de los sufrimientos del Mashiach ben Yosef y cómo sería la revelación del Mashiach ben David. Y entonces justo cuando él estaba revelando esos dos roles, aparecieron Eliyahu Hanabí y apareció Moshe Rabenu. Pero si nosotros vemos, el texto dice pasados 6 días. Estos 6 días, si lo tomamos, que es para la vista de Hashem 6 días, para el ser humano, ¿cuántos son? ¿Qué dice el Salmo? Porque un día para Hashem, para el ser humano es Como 1000 años. 1000 años. Así dice el Teilim, también lo dice el Código Real, segunda de Shimon Kefa, capítulo 3, verso 8. Ahora, si tomamos, como dice el Código Real, pasado los 6 días, ¿cómo se diría? Pasado los 6000 años. Pasado los 6000 años, está hablando del tiempo que tiene la creación de este mundo. Pasado los 6000 años, ¿qué viene después? El séptimo, que es comparado como el Shabbat. En lenguaje de los sabios se llama Olam Shekulo Shabbat, donde todo será Shabbat. Como dice el Código Real, Revelaciones capítulo 20, verso 4, y reinaron con el Mashiach. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Entonces cuando dice, y después de 6 días, se podría leer, pasado los 6000 años, vendría el año 7000, es decir, los 1000 años con el Mashiach. Y el año 7 es conocido como Shemitah. El año Shemitah. Y eso es lo que dice el Talmud Babli, Masejet Sanedrin 97a. Así como cada 7 años, el séptimo es Shemitah, año sabático, así también cada 7000 años, séptimo millar es para el mundo Shabbat, el reposo. Ahora, como siempre hemos venido hablando, Hashem supervisa el mundo a través de 10 sefirot. Hay 3 superiores, ¿y cuántas inferiores? 7. Si nosotros vemos, cuando el Ribi habló pasado los 6 días, estaba hablando en esta dimensión. Ahora, si nosotros contamos 6, como dice, pasados 6 días, contamos de forma ascendente, en forma de elevación, llegamos que está Yesod número 1, Od número 2, Netzach número 3, Tiferet número 4 y Geburah número 5 y Gesed número 6. Y el 7, ¿en qué caería? En Binah. Binah es la séptima sefirá, contando en forma ascendente. Así como cada 7 años es Shemitah, cada 49, después del 49, ¿qué viene? 50. El 50, que es el Yobel. Y Yobel está asociado con la sefirá de Binah. Pasados los 6 días. ¿Y qué dice el Código Real? Que Yeshua subió a un monte alto. A un monte alto. Y la expresión monte alto en hebreo es Har Gaboa. Gaboa. Gaboa, explican nuestros sabios, que comparte la raíz con Binah. Pero cada vez que la Tanaj habla de Gaboa o Har Gaboa, un monte alto, está hablando de conciencia espiritual muy elevada. Por ejemplo, el profeta Isaías habla en el capítulo 5, verso 16. Siguiente diapositiva. Dice el profeta, Yigbe Adonai Tsebaot. Dice, pero Adonai de los ejércitos será exaltado. Y si nosotros vemos ahí, la primera palabra está encerrada dentro de un cuadro, es Yigbe.
comparte la raíz con Gaboa, que es monte, pero también comparte la raíz con Biná. Es decir, después del 6, que es el 7, y 7 por 7 da 49, y el día 50 es el Yobel. Entonces, de ahí entendemos que cuando Yeshua dice que subió a un monte alto, estuvo ascendiendo a niveles espirituales muy altos relacionados con Biná. Ahora, y junto a este suceso, subieron 3 con Yeshua, que es Shimón, Jacob y Yohanan. Y este evento ya había sucedido en tiempos de Matán Torah, porque si nosotros leemos Shemot, capítulo 24, verso 1, dice: sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quién subió al monte? Aarón, con otros en compañía de 3, Aarón, Nadab y Abiú. Y aquí, ¿quién subió al monte? Yeshua, en compañía de ¿quién? De 3, Yohanan, Kefa y Jacob. Este evento ya está en la Torá. Pero la diferencia que sucedieron aquí solo fue que Moshe Rabenu y Yeshua ascendieron, tuvieron esa revelación profética, mientras que los 3 discípulos se quedaron más antes. Y si nosotros vemos, el código real continúa, el capítulo 17, verso 2, y dice: y su apariencia le fue cambiada repentinamente, y su rostro se hizo brillante como el sol, y sus vestidos se transformaron en vestiduras muy blancas como de luz. En este texto nos enseña que Yeshua tuvo una transformación espiritual que junto con ello conllevó cambios de orden físico. Porque el texto dice: su rostro se hizo brillante como el sol. Y en la parashá de hoy, ¿qué es lo que dice? Shemot, capítulo 34, verso 29, siguiente diapositiva. Dice la Torá: y aconteció, Shemot, capítulo 34, verso 29, dice: y aconteció que descendió Moshe del monte Sinaí con las tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte no sabía que la piel de su rostro resplandecía después de que había hablado con Dios. Si nosotros vemos ahí el texto, de igual manera lo tengo encerrado dentro de un cuadro cuando dice: y la piel de su rostro resplandecía. Pero si nosotros checamos, hay una palabra que está mucho antes, y es la primera palabra que está encerrado dentro de un cuadro es Keren. ¿Alguien sabe cómo se traduce la palabra hebrea Keren? La palabra Keren se traduce como cuerno. Cuando los profetas ungían a otro profeta, lo hacían con aceite. ¿Y dónde llevaban ese aceite? Lo llevaban en un cuerno. Y esto es lo que dice que la piel de su rostro significa que ahí está la palabra Keren. Y esto dicen nuestros sabios, que nos da a entender que cuando iban a ungir a uno, ya sea para profeta, sacerdote, sacaban sus Keren, sus cuernos, y según nuestros sabios explican que dentro de ese cuerno había una luz espiritual que conectaba con el mundo espiritual. Y ese Keren de lo que habla la Torá en la parashá de hoy, ese Keren o ese cuerno es lo que nos diría la Mishnah Netzarita o Gilel, Lucas capítulo 1 verso 69, y nos ha levantado el Keren, el cuerno de la salvación en la casa de David su siervo. ¿Referencia a quién? Al Mashiach. Eso es lo que dice la palabra Keren.
Y después sigue el texto y dice, Keren or panav, la luz de su rostro resplandecía. Siguiente diapositiva. Acá tenemos la palabra or. Hay dos formas de escribir la palabra or, como dijo el Rab la semana pasada. Lo encontramos en el Zohar HaKadosh, volumen 1, 56 veces, si no estoy mal. Que hay dos formas de escribir la palabra or. Una se escribe con Ain y otro se escribe con Aleph. Esa es la diferencia, la palabra or, entre Ain y Aleph. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos palabras? En que la palabra or con Ain, la primera, hace referencia a la piel, or. Mientras que or con Aleph hace referencia a la luz. Y si nosotros vemos, en la Torá dice que cuando Adán y Javá, después de haber pecado, Hashem les hizo túnicas de pieles, kutnot or. Pero la expresión que aparece ahí, kutnot or, es or con ain. Es decir, que las vestimentas que Dios le hizo a Adán y Javá fue de piel, porque antes ellos estaban cubiertos con or, pero or con aleph, es decir, luz. Es decir, que antes del pecado ellos eran seres de luz. Podríamos traducirlos, or con aleph, seres de luz. Pero cuando comieron del pecado, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos cambiaron la aleph por la ain, y ya pasó a ser or con aleph a or con ain, es decir, pieles. Y el Rab lo dijo en la mañana, que desde que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, había habido varias generaciones en donde estuvieron trabajando para rectificar ese pecado. ¿Y qué sucedió? Con Matán Torah, la entrega de la Torah, el pecado de Adam Arishon fue revertido y el pueblo de Israel colectivamente llegó al nivel de Adam Arishon como estaba en el principio. ¿Y saben qué es lo que pasó? El pecado del becerro de oro hizo que esa condición que ellos tenían, es decir, esa condición espiritual muy elevada, los hizo bajar muy bajos otra vez, como había quedado Adán después del pecado, después de comer del fruto prohibido. Y esto es lo que dice Shemot, capítulo 33, verso 6. Y los hijos de Israel fueron despojados de sus adornos. ¿Qué es sus adornos? Su elevada condición espiritual. Cuando ellos recibieron la Torá, explica el Midrash que la muerte se alejó de ellos y hubiese comenzado la redención final. Y por eso diría el Código Real, el libro a los creyentes en Italia, es decir, Romanos capítulo 5, verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe. Es decir, que con la entrega de la Torá, ellos se perfeccionaron. Pero el pecado del becerro de oro los hizo caer tan bajo. Y aquí explica Rabbi Nachman de Breslev que si nosotros ponemos en una balanza, en un lado ponemos el becerro de oro y en el otro lado ponemos el fruto que comió Adán y Javá, ¿quién pesa más? Pesan iguales, están al mismo peso. Y el pueblo de Israel hizo cambiar la Aleph por la Ain. Es decir, la condición elevada espiritual los hizo bajar muy bajo y volvieron a su estado original como estaba Adán. Y en esta ocasión, cuando el Ribi asciende con sus 3 discípulos a un monte alto, a Har Gaboa, el Ribi tuvo una transformación espiritual muy elevada, que el texto dice que incluso sus vestimentas se hicieron tan blancas como la luz,
Y cuando el texto aparece, sus vestimentas se hicieron blancas. El texto hebreo que está detrás es or con alef. Es decir, que él llegó a la condición en donde estaba Adam Arishon antes del pecado del fruto prohibido y el pueblo de Israel en Matán Torah. Y cuando el Ribi llegó a ese nivel, explican nuestros sabios que se dejó entrever en él lo que es al Mashiach glorificado. Es decir, que ya era un Mashiach más de corte espiritual que de corte terrenal. Y esto es lo que dijo Rabino Shaul de Tarso en 1 de Corintios capítulo 15, verso 47. El primer hombre extraído de la tierra, Adam Arishon, es terrenal. Y el segundo hombre, Adam Asheni, viene del cielo. Y el texto prosigue en el Código Real que junto a Yeshua, ¿quiénes se le aparecieron? Moshe y Eliyahu Hanabí. Y hablaban con Yeshua personalmente. La figura de Moshe Rabenu no es de extrañar que aparece en la transfiguración de Yeshua, como se conoce, porque así como Yeshua es el segundo redentor, ¿quién fue el primer redentor? Moshe Rabenu. Y de alguna forma, Moshe Rabenu tuvo que mostrar atributos de corte mesiánica de lo que sería el Mashiach en el futuro, el postrer Adán. Y esto lo encontramos insinuado, según los sabios, en Ruth capítulo 3, verso 13. Siguiente diapositiva. Dice Ruth capítulo 3, verso 3, pasa tranquila. A ver, no escribí bien, ahí dice el texto, pasa aquí la noche, tranquila, y será de día que si él quiere redimirte como pariente cercano, redímete. Pero si no desea redimirte, yo te redimiré. Viva Adonai, yo he de cumplir mi parte como pariente, duerme hasta mañana. Ruth capítulo 3, verso 3. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a entrecortar algunas palabras. ¿Qué significa cuando el texto dice pasa aquí la noche? ¿Y qué significa cuando el texto dice y cuando sea de día si él te redimiere? Y prosigue el texto, redímete, mas si él no quisiera redimirte, yo, vive Adonai, descansa hasta mañana. En este texto están insinuados los dos redentores, tanto Moshe como el Mashiach. Cuando el texto dice, pasa aquí la noche, hemos dicho que la noche hace referencia al exilio, porque nosotros no podemos entender, en la noche no podemos hacer nada, no entendemos qué está pasando. Lo mismo es el exilio, no podemos entender por qué suceden tantas cosas. Entonces, cuando dice el texto, pasa aquí la noche, hace referencia al galut o al exilio. Y dice, y cuando sea de día, si él te redimiere, esto está haciendo referencia a la redención de Egipto, ya que es similar a la luz de la mañana. ¿Y quién llevó a cabo la primera redención? Moshe Rabenu, y fue en el día. Así dice el texto. Y prosigue el texto, dice, bien, redímete. Redímete, esto hace referencia el día de Matán Torah, o es cuando fue entregada la Torah, pero como sabemos esto se fue malogreada. ¿Por qué? Por el pecado del becerro de oro. Bien, cuando dice redímete es el día de Matán Torah, pero eso fue malogreada. Y cuando dice, mas si él no te quisiere redimir, hace referencia cuando ellos hicieron el becerro de oro, si no quisieran redimirte. Y dice, yo, ¿quién es yo? El Mashiach.
así explican nuestros sabios, yo, el Mashiach, te redimiré. Vive Adonai y descansa pues hasta mañana. Es decir, que si el primer Redentor no te quiso redimir, después del pecado del becerro de oro, yo el Mashiach te redimiré, pero eso será hasta la redención final. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pasando los 6 días, es decir, los 6000 años de la creación, y entonces comienza el reinado del Mashiach, Ben David. Y esto va en concordancia con las palabras del Zohar HaKadosh, que está en Zohar Ba'et Hanan 260b, dice: pero ahora podrías preguntar, si Moshe es el comienzo, ¿cuál es el final? El final es el Rey Mesías, porque entonces habrá una perfección en el mundo, como nunca lo hubo en las generaciones anteriores. Entonces la perfección estará arriba y abajo, y ambos mundos serán uno. A propósito de esto ha sido escrito: en aquel día el Eterno será uno, y su nombre uno. Esto lo explica el Zohar HaKadosh, Zohar Ba'et Hanan 260b, que está en concordancia con Ruth, capítulo 3, verso 3. Ahora, como dije desde un principio, la conversación de Moshe Rabenu aquí es normal, porque tiempo después diría uno de los grandes sabios, el escritor del Zohar, que él tuvo revelaciones o que tuvo pláticas directamente con el Rayam Emna, que Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo pláticas de secretos de Torah con el Rayam Emna. ¿Quién es el Rayam Emna? El pastor fiel es Moshe Rabenu. Y el Zohar explica, y hay párrafos que enseñan que Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo conversaciones con Moshe Rabenu. Pero esto nos da a entender que para el tiempo de Yeshua también Moshe Rabenu se les podía aparecer, porque como dijo el Jajam en una yeshiva, cada mekubal que ha existido dentro de la tierra de Israel tiene revelaciones incluso de Moshe Rabenu y Eliyahu Hanabí. Por ejemplo, el Arizal, hay escritos que explican que tuvo encuentros con Eliyahu Hanabí. El Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, tiene varios escritos donde escribe que tuvo revelaciones de Eliyahu Hanabí. Entonces dice, cada mekubal o cada cabalista tiene revelaciones de Eliyahu Hanabí. Cuanto no más Yeshua, que fue uno de los cabalistas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Entonces, si vemos acá, si hay escritos que enseñan que Moshe Rabenu tuvo encuentros con Rabbi Shimon Bar Yochai, cuanto no más con Yeshua. Y Yeshua incluso lo dejó plasmado, porque dijo: esto es el significado preciso de mis palabras que os hablé estando aún entre vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritos acerca de mí en la Torá de Moshe Rabenu, en los Neviim, en los profetas y en los salmos. Entonces no es de extrañar que en la transfiguración apareciese Moshe Rabenu. ¿Quién otro dijimos que apareció con el Ribi, junto al Ribi? Eliyahu Hanabí. La pregunta que muchos jajamim hacen acá es: ¿por qué fue Eliyahu Hanabí? ¿Por qué no fue otra persona? Si hablaríamos en rol de profetas elevados, ¿ustedes creen que hubiese sido Eliyahu Hanabí quien me hubiese aparecido? No hubiese sido Eliyahu Hanabí. Si hablaríamos de profetas de un alto rango, el quien hubiese aparecido ahí hubiera sido Shemuel, porque los sabios explican que Shemuel es el mayor de todos los profetas, y esto es lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 32, Samuel y los profetas. Nos da a entender y explican los sabios que si en una balanza hubiesen puesto a Shemuel y todos los profetas del otro lado, la balanza se inclina hacia Shemuel, porque fue el mayor de los profetas, según el Código Real. Ahora, si hablaríamos de un profeta
que habló o predijo acerca de la llegada del Mashiach, ¿ustedes creen que es Eliyahu el quien debería de estar ahí? Si nos preguntamos cuál fue el profeta que más predijo acerca de la llegada del Mashiach, el profeta Isaías. Si ustedes ven, el profeta Isaías habla acerca de la llegada del Mashiach. Entonces la pregunta es, ¿por qué Eliyahu Hanabí es la que apareció junto al Ribi? Hasta el momento, yo también de mi parte no puedo dar una explicación, pero los sabios dicen que Eliyahu Hanabí es de otra dimensión, de otra índole, que no entendemos por qué apareció junto con el Ribi, porque también es el encargado de anunciar el retorno del Mashiach, como dice el profeta: Ine anoji sholech lachem et Eliyahu Hanabí lifnei bo yom Hashem agadol ve'anorá. He aquí que yo envío a Eliyahu Hanabí antes de aquel grande y temible día, dice Hashem. Entonces, Eliyahu Hanabí es de otra dimensión que no se entiende por qué apareció acá. Incluso la transfiguración del Ribi, hay un profeta que tuvo casi lo mismo mucho tiempo antes, pero fue nada más en una visión que lo logró ver. Y ese profeta es el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 15, verso 1. Me dijo Adonai, si Moshe y Shemuel se pusieran delante de mí, dice el texto. ¿Qué significa esto? Explican nuestros sabios, que el profeta tuvo también que se le aparecieron dos, uno a cada lado, pero fue Shemuel y Moshe, los dos profetas más grandes, Moshe y Shemuel, mas no Eliyahu. Y el texto prosigue del Código Real y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz que desde la nube decía: a él oíd. Esa nube de luz en hebreo es Or Anán. Y esto también ya está insinuado en la Torá por el propio Moshe. Según Shemot, capítulo 26, verso 16, dice: y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Aquí dice el texto, por 6 días, y al séptimo día, Dios le llamó a Moshe en medio de la nube. La nube que cubrió a Moshe, esa misma escena sucedió con Yeshua, una nube los cubrió. Y dice el texto del Código Real, después de 6 días. Y la Torá dice que Moshe, después de 6 días, el Eterno lo llamó. Lo mismo, están los dos 6, es decir, que ellos tuvieron esa capacidad de conectarse con el 7, pero para llegar al 7 se necesita un trabajo de 6 días. Es decir, 6,000 años este mundo es de preparación para el Mashiach ben David. Y tanto el Código Real como la Torá dice que con Yeshua cuando subió Yohanan, Kefa y Jacob, se quedaron a una cierta distancia. La Torá lo mismo dice que cuando Aarón, Nadab y Abiú subieron con Moshe Rabenu, subieron junto con él o también se quedaron a una cierta distancia. Se quedaron a una cierta distancia y ellos se inclinaron. Al igual que en el Código Real, ellos también se inclinaron. Entonces, de acá entendemos que para llegar al 7 se requieren 6 días y 6 días de trabajo espiritual. Mientras que ellos llegaron al nivel 7 recibiendo grados de revelación profética, sus discípulos estaban fuera, estaban a lo lejos. Si quisiera sacar un musar de acá para nuestra vida cotidiana, es, por ejemplo, como siempre se ha venido hablando. ¿Puedes regresar a la segunda diapositiva, por favor? Se ha venido hablando de las 10 sefirot. Las 10 sefirot están divididas en 2, como reitero nuevamente.
3 superiores y 7 inferiores. Los 3 mayores, conocidos como Mohim, pertenecen al cerebro, Jochma, Binah y Keter, pero los 7 son lo que son las midot, las que nosotros tenemos que trabajar todos los días. ¿Cuál es el primero de las midot que siempre el Rab lo ha repetido acá? Primero tenemos Gesed, segundo tenemos Geburah y tercero tenemos Tiferet. ¿Cuántos subieron con Yeshua? Subieron 3 discípulos. ¿Cuántos subieron con Moshe Rabenu? 3. ¿Quiénes son esos 3 en el lenguaje de la Sefirot? Gesed, Geburah y Tiferet. Es decir, la bondad, la disciplina y la armonía. Esos 3. Y esos 3 es lo que nosotros debemos de trabajar todos los días. En la bondad, en la disciplina y en la armonía. Con que trabajemos esos 3, con que trabajemos Gesed y Geburah, tenemos armonía. Y como siempre he dicho, dentro de las midot son 7, pero Seir Ampim son 6, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, y hasta abajo tenemos Malhut, que es el 7. Tenemos que trabajar en los 6 que aluden a los 6 días de la semana. Todos los días tenemos que trabajar con esas midot, un día por cada midot. Y el Shabbat correspondería con el Malhut. ¿Y qué es el Malhut? La que recibe. Entonces todos los 6 días debemos de tener un proceso de trabajar. Y cuando trabajamos los 6 días, llega el Shabbat, tú descansas. ¿Por qué? Estás recibiendo todo lo que trabajaste durante la semana. Pero muchas veces no podemos trabajar con nuestras midot. Muchas veces la madre se la pasa enojado con el esposo y los hijos durante 6 días. Quiere el esposo hablar, ni caso le hace la esposa. ¿Cuándo quiere hacerle caso? En Shabbat. ¿Por qué? Como sabemos que Shabbat es de paz, de armonía, ahora sí por lo menos no vamos a pelear. O muchas veces hay esposas o hay hijos que tal vez no ven a sus padres durante toda la semana. ¿Saben cuándo lo ven? Solo en Shabbat. ¿Estamos trabajando con las midot? No estamos trabajando, solo en Shabbat, y así queremos tener un resultado en Shabbat. No hay resultado el séptimo, mientras no trabajamos los 6 días. Y es por eso que aquí dice que subieron 3 con Yeshua. Por lo menos todos los días trabajemos en la bondad, en la disciplina y en la armonía. Porque cuando hay bondad con límites y hay disciplina con límites, ¿saben qué sale de ello? La armonía. Hay armonía. Y por eso 3 subieron con Yeshua. Esos 3 representan las 3 sefirot. Y si nosotros trabajamos los 6, el Shabbat, entonces recibimos todas las bendiciones, pero como Shabbat conecta, la raíz del Shabbat está en Binah. Entonces subimos al monte alto, al Har Gaboá, y vienen todas las bendiciones. ¿Y qué es lo que dice el Código Real? Dice 6 días después, es decir, solo después de haber trabajado los 6 días, de lunes a viernes, el Shabbat llega en armonía. Y dice que la apariencia de Yeshua le fue cambiado. Significa que muchas veces cuando tú trabajas estas midot, puede ser que tu personalidad cambia. Incluso hay personas van a ver que tu rostro brilla. ¿Por qué? Porque estás trabajando con tus midot. ¿Y qué dijo Kefa? Vamos a hacer un azúcar para ti, para Moshe y para Eliyahu. ¿Qué significa esa azúcar? Porque como Kefa vio a su maestro que estaba resplandeciendo, dijo, de seguro también nosotros estamos resplandeciendo, ya llegó la era mesiánica. Y en realidad solo Yeshua. ¿Y qué dijo la voz? La voz dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, a él oíd. El texto dice a él oíd, mas no a él mirar. ¿Por qué el texto del Código Real dice a él? ¿Por qué no dice a él mirar, sino que dice a él oíd? Porque el texto mirar está más relacionado con ya lo vi, ya.
pero el término oír está relacionado más con las acciones. Si nosotros venimos a Shabbat es para oír y llevar a la práctica. Ese es oír. Pero el mirar es, por ejemplo, qué bonito explicó el Rab en la mañana, yo lo vi. Y el resto de los días de la semana, ni idea. Y como veo que el Rab está explicando bonito, yo también creo que así explico. Como Kefa vio que Yeshua resplandecía, pensó que él resplandecía también. Y la voz le dijo, no, a él oír, es decir, que si quieres brillar igual que él, tienes que hacer las cosas como él. Actúa, que tu oír te lleva a las acciones. Esto es lo que entendemos. Solo después de trabajar los 6 días, nuestro rostro va a brillar como la Torah de hoy, que dice, y resplandeció el rostro de Moshe Rabbeinu. Cuando se resplandece, cuando trabajas tus midot, lo que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, y el Malhut recibe. Y eso es cuando Moshe bajó, es decir, bajó. Nosotros los días de la semana trabajamos, llegó el Shabbat, descansamos, pero la raíz está en Binah, en un monte alto, nos elevamos a una dimensión más alta. Que Hashem Yitbaraj nos ayude y que seamos personas, como dice el Código Real, después de 6 días, después de que hayamos trabajado los 6 días en nuestras midot, el Shabbat sea deleite para nosotros. Que Hashem nos guarde y que seamos, como dice el Código Real, oidores. Mas no solo hay que ver, oidores, hay que llevarlo todo a la acción. Gracias por todo, que Hashem los bendiga, los guarde. Shabbat shalom.